Buenos días. A continuación vamos a hablar de la Constitución Política de 1991, a cargo de Lorena Rodríguez, Alejandra Fuentes y quien les habla, Catalina Becerra. Este no es un tema que sea nuevo para nosotros y considero que para ningún ciudadano colombiano, dado que no lo enseñan desde que estamos en el colegio, desde la primaria. Dado que es la norma de las normas de Colombia, es quien nos indica nuestros derechos como colombianos, nuestros deberes como colombianos y los mecanismos de protección que nosotros tenemos para hacer valer nuestros derechos. Por eso nosotros vamos a tocar temas como su estructura, pero solo para hacer un recorderis, porque son temas que, como ya lo mencioné, nosotros ya conocemos. En el primer corte y en el segundo corte de gestión pública nosotros vimos por encima su estructura y conocimos algunos artículos. A continuación vamos a empezar con la historia de la Constitución Política de 1991 en el siguiente video. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha. A pesar de los esfuerzos realizados por un equipo multidisciplinario de la Caja, a cargo de cirujanos generales, neurocirujanos, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos de la unidad de cuidado intensivo y demás equipo de la Caja, fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. La Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a dejar colombianos. La Constitución ha demostrado su plena legitimidad, su plena vigencia, su vocación de futuro, su vocación de patria. Esta Constitución del 91 se hizo sobre la base de un pensamiento, de un compromiso, de dimensionar a Colombia, de recoger las inquietudes de su gente, de repensar
a Colombia como nación y de vislumbrar su futuro. Y sobre esas bases fue que se hicieron los artículos que componen la Constitución. Bateman hablaba de un sancocho. Esto es como una colcha de retazos, pero es que eso somos. Y por eso hay errores graves. Que la justicia sea nombrada por el Congreso es un error grave. Porque es, tú me nombras, yo te elijo, los dos nos callamos. Porque lo que está reafirmando es la necesidad de Estado social de derecho, de separación de poderes, de reafirmación de los derechos humanos como se hizo en la Carta del 91, con el pueblo y por el pueblo. Y además introdujo mecanismos muy importantes y muy novedosos para ello, como la tutela, como la Corte Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, como la independencia del Banco de la República y otras instituciones. La Constitución del 91 ha sido reformada bastantes veces, pero ahí está intacta su filosofía, su gran orientación, ese talante democrático, social, ese gran compromiso con la gente. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primero, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vamos. Sigamos mirando allá al país, no vamos mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa manera. Que en una Constitución de un país diga eso, es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué traducción de los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, con eso, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Vamos a ver la definición de la Constitución Política. La Constitución Política de la República de Colombia de 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia. Esta fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991. También se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Esta reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria, con ideas del también liberal Luis Carlos Galán. Luego de agitar la historia constitucional en el siglo XX, Colombia había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y a las circunstancias del país. En 1986, una falla reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Para las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco de violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociaba los problemas del país con la falta de participación e inclusión política, las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros como el M-19 y el EPL en 1991 contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio. Según una nota periodística publicada por Fabio Fandiño y Roberto Vargas, cuando se promulgó la nueva Constitución, sus artículos aún no habían sido terminados y el secretario general de la Constituyente, Jacobo Pérez, reunido con todo su equipo, se encontraba comprobando la veracidad de cada artículo para así irlo incorporando en el texto de la Constitución. Este trabajo concluiría en los primeros minutos del 7 de julio de 1991. Los presidentes de las constituyentes fueron Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de la Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolf por la Alianza Democrática del M-19, que fue el movimiento político que nació a partir de la desmovilización del M-19,
De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes, ya que no se logró un cambio constitucional, sino que también que el grupo guerrillero, el M-19, entregara las armas y se entregara la vía política nacional, y que las comunidades indígenas se les garantizara representación en el Congreso de la República. Además de los cambios que mencionaremos a continuación, hubo otras reformas revolucionarias como las siguientes. El reconocimiento a las minorías, también está la equidad de género, la defensa del medio ambiente, unas reglas claras para la distribución de las regalías. También tenemos la institución de la familia como núcleo de la sociedad, tenemos los estados de excepción y la doble nacionalidad. También podemos decir que se fijó la mayoría de edad para los indígenas, entre otros. Ahora bien, tras varios días de redacción en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, el 4 de julio de 1991, fue presentada la Constitución Política que rige al país hasta nuestros días. Esta nueva Carta Política creó algunas instituciones que le quitó varios poderes al presidente de la República y también trajo consigo muchos cambios como los siguientes que les vamos a mencionar. Primero, se definió que Colombia era un Estado social de derecho y también se crearon mecanismos para aplicarlo como la tutela y la acción popular. Segundo, se prohibió el estado de sitio que facultaba al presidente para legalizar por medio de decretos con fuerza de ley. Tercero, el sistema judicial se estableció como una rama autónoma del poder público y se creó la Fiscalía General. También encontramos que se buscó consolidar la descentralización por medio de la votación popular de gobernadores y la participación de los territorios en el presupuesto nacional. Se dio un reconocimiento de la multiculturalidad, un tratamiento especial y de mayoría de edad a los indígenas. Y se buscó centralizar en el Banco de la República la emisión de la moneda, que antes era potestad del presidente. Otros de los cambios que trajo la Constitución Política del 91 fueron: se establecieron mecanismos de democracia participativa como el plebiscito, que es uno de los mecanismos de participación que nos brinda esta Constitución para que los ciudadanos colombianos participen en las decisiones políticas que los afectan. El referendo o referéndum, que es un procedimiento jurídico por el que se somete al voto popular leyes o actos administrativos para su ratificación. Y la consulta popular, que son deliberaciones públicas tomadas por el mundo como cuerpo electoral y cuerpo de legislación. También hubo una apertura al sistema democrático y se puso fin al bipartidismo. Se estableció un Estado laico y se dio reconocimiento a religiones distintas a la católica. Y por último se creó la Corte Constitucional, la cual es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la democracia de la Constitución. Una constitución política es el conjunto de principios, derechos, deberes, mecanismos de participación ciudadana, régimen de la ciudadanía, territorio, estatuto de la oposición y funciones orgánicas del Estado reunidas en un solo documento. El motivo y origen para crear la Constitución Política de 1991 fue adaptar el Estado colombiano a la fase del Estado Social de Derecho, ya que la anterior Constitución de 1886, con el Acto Legislativo 01 de 1936, únicamente se había quedado en la fase del Estado Social, porque no consagraba mecanismos de defensa y protección de los derechos como los que están consagrados en la actual Carta.